Desde hace mucho tiempo, la visión remota ha sido utilizada como arma de guerra, especialmente por el ejército de los Estados Unidos de América, y ello con el fin de realizar la ubicación de objetivos militares a distancia. ¿Será posible esto? La realidad es que el ejército de los Estados Unidos ha contratado clarividentes desde hace mucho tiempo, quizá desde los años 50 del siglo pasado, para detectar objetivos militares importantes. El tema es bien polémico y la polémica ha subsistido entre los altos mandos militares y una legión de profesionales de la mente que trabajan directamente en organizaciones tan importantes como el Pentágono y la CIA. Ese tema se conoce con el nombre de visión remota y es un tema espinoso porque algunos psicólogos que han trabajado en el Pentágono y en la CIA son bastante escépticos de los resultados de estas operaciones, mientras que altos mandos militares y otro grupo de psicólogos sí apoyan este tipo de investigaciones. Por medio de la visión remota, el clarividente, que es la persona que tiene el talento, es capaz de ubicar objetivos militares a distancia. Por ejemplo, sin tener cámaras, sin estar presente físicamente, el clarividente detecta un arsenal que está guardado en un búnker bajo tierra. O, por ejemplo, personas que están secuestradas. O edificios donde operan comandos, centros de inteligencia y personal militar que permanece oculto a los ojos de las cámaras. La realidad es que desde los primeros albores de la historia, los defensores de estos poderes paranormales siempre se han enfrentado contra un grupo de científicos y escépticos que han tenido reacciones muy contrarias y muy adversas a este tipo de situaciones. Los científicos escépticos han atacado a quienes creen en los poderes paranormales o estos poderes de visión remota como embaucadores, como estafadores. Y las personas que defienden a estos clarividentes afirman sostener pruebas que dan cuenta de la eficacia de sus poderes, de sus potencias mentales. Hay una realidad y es que la mayoría de las personas desconfían de quienes afirman tener poderes de clarividencia, porque es cierto que muchos estafadores afirman tener estos poderes, pero en realidad no los tienen y están dispuestos a meterle la mano al bolsillo y vaciar las cuentas bancarias de quienes acuden a sus servicios. En las culturas más primitivas, como por ejemplo las de los indígenas amazónicos de Sudamérica, se da el caso de la existencia de chamanes, chamanes que son capaces de ver a distancia y que tienen un grado altísimo de credibilidad por parte de sus comunidades ancestrales. Esta situación es la que se conoce como el pensamiento mágico. Yo personalmente tuve noticia de un antropólogo que me contó el siguiente caso, que había sido cometido un delito en una comunidad en Verá, que es una comunidad de los indígenas que habitan en el Pacífico colombiano, y la comunidad acudió a uno de sus chamanes para que por medio de la clarividencia, de sueños clarividentes, se pudiera identificar a la persona que había cometido el delito. Es decir, que ese sueño del chamán habría de ser considerado como la evidencia jurídica en términos probatorios para condenar a la persona que cometió el crimen o para absolverla.
Aunque también en la antigüedad clásica tenemos noticia de los famosísimos oráculos, que en el fondo son expresión de este tipo de visión remota. El más famoso de ellos era el oráculo de Delfos, que era un templo dedicado al dios Apolo y que estaba regentado por pitonisas. Inicialmente se escogían pitonisas vírgenes, aunque después, para evitar escándalos, se escogieron pitonisas mayores de 50 años, también para evitar pues los desafueros sexuales por parte de los consultantes. El caso es que la pitonisa se purificaba con un baño de hojas de laurel, se bañaba en la famosísima fuente de Castalia y solo así entraba en trance. Y lo que decía en trance era tomado en consideración por los consultantes. En el cristianismo también existen registros sobre experiencias con personas que tienen poderes de clarividencia. Una de las más famosas es la que tuvo San Agustín de Hipona, el famosísimo obispo y teólogo que es uno de los grandes pensadores de la historia, de todos los tiempos. San Agustín le preguntó a un adivino muy famoso que se llamaba Albicerius con el fin de comprobar sus poderes clarividentes. Y Albicerius le respondió de una manera atinadísima que se le había perdido una cuchara. Y Agustín quedó absolutamente asombrado de este poder clarividente, pero también existe registros como por ejemplo el del Papa Pío V, que tuvo a bien mirar lo que estaba aconteciendo en la batalla de Lepanto desde sus aposentos en el Vaticano, en Roma. Y otros sueños muy famosos fueron los del célebre santo italiano Don Bosco, que tenía sueños de una clarividencia exquisita. Y especialmente ha habido místicos y místicas que han tenido visiones celestiales, visiones de clarividencia, como por ejemplo Catalina de Siena, Juana de Arco, Teresa Newman y por supuesto Catalina de Emmerich. Todas ellas tenían verdaderos sueños de clarividencia y que inclusive sentían mucho tormento por el hecho de que sus mentes eran capaces de ver lo que iba a acontecer en el futuro. Aunque es hasta el siglo XVIII, el siglo de las luces, cuando la comunidad científica naciente empieza a ver que algunas personas se encuentran dotadas con poderes que no se encuentran diseminados a lo largo y ancho de la población. Ya para los años 70 del siglo XX se instituyó en el ejército de los Estados Unidos una rama especial dedicada al estudio, pero sobre todo a la práctica de este tipo de visiones remotas. Y ellos lo que hicieron fue que establecieron todo un programa para formar y para educar toda una red de espionaje fundamentada en los poderes de clarividencia de algunos espías. A los militares se les entrenaba para que entraran en un estado altísimo de concentración, de tal modo que pudieran percibir las señales psíquicas que llegaban al subconsciente. Y a partir de esa percepción, entonces lograban describir lo que en realidad estaban buscando. Dicho de otro modo, los militares entraban en ese estado de altísima concentración, analizaban las señales que les llegaban a sus cerebros y procedían a escribir lo que estaban escuchando en sus cerebros o a dibujar de manera visualizada lo que estaban percibiendo. La mente del militar entrenado
entraba en un estado mental de altísima receptividad y procedía entonces a hacer una selección de los pensamientos que llegaban a su cerebro y se concentraba precisamente en lo que se consideraba era el objetivo militar específico del cual se necesitaba requerir información. Y a partir de ahí se procedía entonces a escribir o a dibujar, o las dos cosas, si el psíquico tenía este par de poderes. Ahora bien, los resultados de estos programas de investigación en temas de visión remota han sido bastante polémicos. Inclusive algunos senadores rechazaban el asunto argumentando que se estaba derrochando el dinero de los impuestos de los estadounidenses. Sin embargo, este programa militar ha continuado. Por supuesto que nosotros sabemos que muchas personas que dicen tener poderes psíquicos, poderes paranormales, este tipo de clarividencia o visión remota, la mayoría de ellos son estafadores. Pero sí existen algunas personas que tienen estas potencias y lo que hace el gobierno de los Estados Unidos por intermedio de su Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército es que buscan identificar estas personas y una vez que comprueban que en realidad sí tienen estos poderes psíquicos de visión remota, las reclutan, les ofrecen una gran cantidad de dinero al año, por supuesto con un fundamento de confidencialidad muy serio, y le refinan su entrenamiento en el programa que existe en el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos. Con esto, el Ejército de los Estados Unidos continúa realizando este tipo de actividades de inteligencia que son bastante cautivantes. Es uno de los temas más fascinantes que ha cautivado al ser humano desde los albores de la civilización y que aún hoy en día sigue perfeccionándose, especialmente por el lado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nosotros sabemos que los ejércitos siempre han sido considerados como adalides de las invenciones y de grandes programas de investigación científica. Sí, porque sabemos que la guerra tiene un contenido inmoral desde el punto de vista del asesinato de seres humanos. Pero, como decían los antiguos y los abuelos, no hay mal que por bien no venga. Algunos males a veces traen bienes aparejados dentro del mal mismo. Y eso sucede con las Fuerzas Armadas a nivel mundial, porque las guerras han sido fenómenos que han ayudado a que avance la investigación científica, a que se perfeccionen experticios técnicos y este es uno de los casos, como les decía, más cautivantes en el sentido en que se han perfeccionado entrenamientos para personas con poderes realmente comprobados y que pueden ser puestos a favor de los Estados Unidos o de cualquier otro ejército a nivel mundial. Inicialmente fueron los gobiernos republicanos los que se enfocaron más en promover los programas de investigación sobre visión remota y clarividencia, pero ya después se convirtió prácticamente en un programa de Estado, es decir, cualquiera que sea el partido que llegue al poder, republicano o demócrata en el caso de los Estados Unidos de América, cualquiera que sea el partido, debe seguir apoyando, financiando y promoviendo este tipo de investigaciones militares cuya eficacia está comprobada. De lo que se trata es de saber reclutar, saber identificar a las personas que cuentan con este gran talento, reclutarlas, perfeccionarles su entrenamiento y ponerlas al servicio de las sociedades. Algunas personas piensan que estos talentos existen en todos los seres humanos, pero que la mayoría no los hemos desarrollado. El caso es que es una realidad cautivante que estas personas sí existen
y que hoy mismo están trabajando al servicio de las Fuerzas Armadas de muchos ejércitos del mundo.